iglesia y tu palabra llegue a nosotros, Señor, con toda frescura. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, abre el oído de nuestro entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que tu palabra nos anime, nos fortalezca o nos confronte o redarguya según la necesidad de cada uno, Señor. Pero como tú lo has dicho, que no vuelva vacía, Señor. Sabemos que esta es perfecta y que siempre cumple los propósitos que tú tienes para nosotros. Gracias porque nos permites tener un lugar y unos hermanos y una familia en la fe. Nos alegramos y regocijamos porque este es un tesoro valioso que hoy, Señor, hoy más que nunca valoramos y nos damos cuenta de lo importante que es la iglesia y tenerte a ti. Bendice, Señor, nuestra reunión, bendice la exposición de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues una vez más me da mucho gusto de poder estar en esta ocasión predicando la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para poder estudiar la predicación con base en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 16. Vamos a estudiar este pasaje de la Escritura, hermanos, que es Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 16. El título de la predicación de esta tarde, hermanos, se llama Alcancemos la meta. Alcancemos la meta es el título de la predicación de esta ocasión, de este día, de esta tarde, hermanos. Así que voy a leerlo, es una porción pequeña y posteriormente vamos a ir analizando el contenido ya específicamente a través de 4 puntos. Voy a leer la palabra de Dios que dice así. Está hablando el apóstol Pablo, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, quiero con base en este pasaje de la Escritura desarrollar 4 puntos. El propósito o el título es alcancemos la meta. ¿Cómo podemos alcanzar nuestra meta? ¿Cómo podemos alcanzar nuestras metas, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios? Bueno, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 12, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que debemos de hacer un esfuerzo real. El punto número 1 se llama hagamos un esfuerzo real. Hermanos, y quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué tipo de esfuerzo debe de hacer una persona que pretende practicar este deporte, especialmente pesas? Una persona, hermanos, que carga pesas con el propósito de fortalecer su cuerpo y sus músculos, es una persona, hermanos, que desde que empieza y durante todo el tiempo de su carrera deportiva, continuamente debe de estar haciendo un esfuerzo real. No puede disminuirlo, es algo que debe de estar continuado, que debe de ser continuo. Un atleta continuamente se está esforzando para mantener el registro, para mantener la fuerza para cargar un peso determinado, o incluso, ¿verdad? Es común que sus entrenadores los lleven siempre a mayores, hermanos, a mayores metas, a mayores alcances, ¿verdad? A mayores metas. Y quiero que pensemos, por ejemplo, en la figura que está del lado izquierdo. Me gustó esta figura, hermanos, porque nos alcanza a señalar cuáles son los músculos en un atleta que se ejercitan cuando quiere fortalecer sus piernas, cuando quiere levantar las pesas, hermanos, con sus piernas. Si se dan cuenta, los músculos inferiores y medios, ¿verdad?, de su cuerpo, sus piernas, están marcadas ahí con rojo, es lo que se está fortaleciendo. Si lo que quiere fortalecer es el tronco superior o los brazos, pues entonces tiene que acomodarse de tal manera que sea eso lo que está levantando. La persona que está, la imagen que está proyectada, probablemente ustedes la conocen, ¿verdad? De hecho, es alguien que ha filmado películas, pero a pesar de la
del cuerpo que tiene, además de los músculos que él tiene, se ve cómo está realmente haciendo un esfuerzo real. Quiero pensar que está cargando pues un peso que le está llevando precisamente al límite o más allá del límite. Podemos ver las facciones, podemos ver las venas que se saltan en sus músculos, el cómo en sus ojos, ¿verdad? Las facciones de su rostro nos están indicando que está haciendo un esfuerzo real. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de hacer también un esfuerzo real por alcanzar la meta o las metas para las cuales, hermanos, el Señor nos llamó. ¿Por qué digo esto? Dice el versículo 12 lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, quiero llamar su atención a la palabra proseguir. Dice Pablo, prosigo. La palabra prosigo o proseguir, hermanos, es un verbo griego muy interesante que significa perseguir como un cazador. Ahora bien, hermanos, ¿qué hace un cazador profesional para alcanzar su presa? Un cazador profesional, hermanos, no es alguien que toma su arma, que va al campo, que ve un animal a lo lejos y le dispara a ver si le da. No. Un cazador, hermanos, es alguien que persigue a su presa, la está cazando. Es capaz incluso de pasarse horas o incluso días enteros con tal de alcanzar o de encontrar la presa que está buscando, y cuando la logra encontrar, está dispuesto a hacer cualquier esfuerzo, hermanos, con tal de poder cazarla, de poder tenerla. Y entonces quizás se esconde en un lugar, prepara tal vez su arma, y no es que esté yo a favor de las armas, pero la palabra proseguir significa eso, ¿verdad? Perseguir como un cazador, y tiene la paciencia, desarrolla la habilidad, checa el tiro, quizás checa el viento, la distancia, un lugar donde el animal quizás no alcance a olfatear su presencia, y que entonces él pueda asegurar que esa presa, ¿verdad?, va a regresar con ella a su casa. El verbo griego, hermanos, dioko, es una palabra que también significa seguir a toda prisa. Es una palabra que también significa perseguir con seriedad o con celo. Y me llama la atención esto: hacer algo o perseguir algo con seriedad. ¿Creen ustedes que una persona, ¿verdad?, que está levantando pesas y que realmente tiene el deseo de fortalecer su cuerpo, podría hacerlo si con seriedad no ejercitara ese deporte de manera continua y de manera diaria? Si no buscara alcanzar su objetivo a través de una disciplina diaria y cotidiana, me temo que no. Bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos, hermanos, es que la está motivando a madurar, la está motivando a crecer, la está motivando a no dejarse engañar. Pero los está motivando a que lo hagan, hermanos, con seriedad, a que tomen el cristianismo como algo serio, como algo real, como algo que se persigue, como algo que se anhela, como algo que se quiere traer. Así como el cazador quiere cargar sobre su hombro su presa y llegar quizás con sus amigos o su casa demostrando el resultado, ¿verdad?, de aquellos días de perseguirlo, el cristiano debe también de tener ese celo, ese deseo en su corazón de hacer un esfuerzo real con tal de alcanzar la madurez que el Señor quiere que logre o que alcance. Pero déjenme decirles, hermanos, que tenemos que recordar una cosa: que madurez no es lo mismo que conocimiento. Madurez es algo que se obtiene a través del día a día, a través de la vida diaria, a través de la obediencia. Cuando estaba escribiendo o estudiando este tema, hermanos, vino a mi mente una idea, y no que esté en contra de ella. Y quiero que pensemos, hermanos, que últimamente, en estos últimos meses, porque ya llevamos prácticamente 3 meses resguardados, he visto, por ejemplo, hermanos, cómo hay pastores que están predicando todos los días, ¿verdad? De lunes a domingo están predicando un sermón a sus congregaciones. Y platicando yo con ellos, ¿verdad?, yo les decía que, en mi opinión, yo no consideraba necesario realmente predicar un sermón todos los días. Yo les comentaba que yo había tomado la decisión de predicar en los horarios normales de la iglesia, el sermón del miércoles y el sermón del domingo, porque yo les comentaba que quizás al principio la iglesia, ¿verdad?, con la emoción de estarnos viendo por allí en la computadora, pues iban a estar conectando, pero que al final de cuentas tanto conocimiento no logra asimilarse como algo que se aprovecha.
como algo que lleve a la madurez. Y que yo más bien veía que tarde o temprano iba a ser cansado estar todos los días, porque no es fácil, hermanos, créanme que no es fácil preparar un sermón, ¿verdad?, todos los días, y que iba a llegar el momento en que eso iba a venir a menos. Y platicando con varios de los pastores me decían, ¿sabes una cosa, Germán? Me preocupa, porque los primeros días los hermanos se conectaban y estaban muy emocionados y viendo, pero conforme fueron pasando las semanas, el número de asistentes de la iglesia fue disminuyendo, hasta que ha llegado el día que en realidad lo que estoy haciendo es predicarle a hermanos o a personas de otras congregaciones que se están conectando. Y ese es el problema. Si ustedes, hermanos, verifican allí en las redes sociales a los hermanos que ustedes conocen, incluso de la misma iglesia de Arenal, ya le dan like a una predicación, otra predicación, que en diferente hora y de diferente pastor, ¿verdad?, está dando. No estoy en contra de eso, al contrario, está bien. Qué bueno, yo prefiero que estén escuchando sana doctrina y no algo que no es bueno. Pero hermanos, tenemos que entender una cosa, que a lo mejor estos 3 meses de encierro nos va a traer mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque escuchamos a pastores que a lo mejor no estamos habituados a escuchar. Pero el conocimiento no trae madurez. Consumir demasiado conocimiento no nos hace más maduros. La madurez es algo que se alcanza en el día a día con una vida disciplinada de obediencia a Dios. Se debe de combinar el conocimiento con la obediencia. Porque el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, pero que el amor que proviene de la madurez edifica. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estas personas, hermanos, no llegaron al gimnasio y la siguiente semana ya tenían esos músculos. Ellos tuvieron que hacer un esfuerzo real hasta alcanzar esa meta, y ya que se alcanzó, se debe de cuidar. Porque, hermanos, seguramente ustedes saben que una persona que toma la decisión de practicar este deporte de cargar pesas, corre un riesgo. Si un día deja ese deporte, ¿verdad?, y no continúa con la misma rutina, todo ese músculo que se acumuló en su cuerpo se va a volver flácido, y entonces esa persona se va a poner, pues va a ser de complexión gruesa, pero va a ser algo, pues ya sin forma, ya se va a ver mal. Lo que en el pasado se había visto bien y quizás atractivo, quiero pensar, ¿verdad?, para el sexo opuesto, se va a volver ya algo que no está bien. Entonces se alcanza un punto en el que se tiene que cuidar, hermanos, y la vida cristiana también es así, ¿verdad? En la medida en la que nosotros hacemos un esfuerzo adicional para alcanzar la meta de madurez y de obediencia a la cual el Señor nos ha llamado, entonces, hermanos, tenemos que mantenerla, tenemos que seguir adelante. Una persona pregunta si se detuvo la transmisión o es solamente ella. Y entonces tenemos que checar esa parte, hermanos, de mantenerlos. Entonces Pablo, insisto, está llamando a los hermanos a madurar, a crecer, a no dejarse engañar, pero hacerlo con celo. Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre que creció espiritualmente, pero lo hizo a través de los años. A veces pensamos que Pablo fue como misionero, aceptó a Cristo hoy y la siguiente semana ya estaba en el campo misionero. No. Si nosotros leemos el libro de Hechos, tuvieron que pasar entre 10 y 14 años aproximadamente para que él fuera al campo misionero. Es decir, pasó por un proceso de madurez. No digo que alguien no pueda ir antes o incluso al principio. Pero Pablo, hermanos, es alguien que llega a cierto grado de madurez y a pesar de que está consciente, fíjense esto, a pesar de que está consciente que llegar a ese punto le ha costado mucho, él dice algo, dice, aún no soy aquello que Dios quiere que yo sea. Porque vean lo que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Se dan cuenta? Hermanos, para cuando Pablo escribe la epístola a los filipenses, él ya había recorrido muchos lugares, él ya había establecido muchas iglesias, él ya había ganado a muchos hombres para Cristo, a muchas personas, y sin embargo él dice, no creo haber alcanzado aquello para lo cual el Señor me llamó. Así que me voy a esforzar para alcanzar el propósito para el cual el Señor me llamó a mí. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso es esto. Y quiero que analicemos este versículo, hermanos, porque es muy bonito. Dice, me voy a esforzar más, lo voy a hacer con seriedad.
lo voy a hacer a prisa, lo voy a perseguir como un cazador por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, en el año 2017, aunque ya pasaron 3 años de esta noticia, me pareció interesante traerla a la memoria. En el estado de Florida, en Estados Unidos, hermanos, en una playa, los miembros de una familia se estaban ahogando. Algo pasó, ¿sí? Y cuando la gente que estaba a la orilla de la playa escuchó los gritos de las personas que se estaban ahogando, las personas que estaban observando, hermanos, tomaron una decisión muy sabia. Hicieron una cadena humana, ¿sí?, que requirió de 80 personas para poder llegar a donde estaba la familia ahogándose, y de esa manera, hermanos, la cadena fue acercándose hasta el punto de que pudieron llegar a donde estaba la familia, o los miembros de la familia pudieron cogerlos, hermanos, y traerlos a salvo a la orilla. ¿Sí me explico? Requirió el trabajo de 1, 2, 3, 80 personas para llegar a donde una persona o una familia, hermanos, estaba en riesgo de perder la vida. Cuando Pablo dice, hermanos, en la frase que leímos, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, esa es la idea de ese versículo. Esa es la idea precisamente. Lo que él está diciendo, hermanos, es lo siguiente: yo quiero alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es como si Pablo dijera, el Señor me salvó para hacer una cadena conmigo, para poder llegar a donde las personas que están en riesgo de perder su vida puedan ser salvados. No sé si me explico, hermanos. Ahora, ¿qué parte de esa cadena es la importante, hermanos? Toda. Desde los que están al principio, ¿verdad? Así como cada uno de los eslabones humanos, para cogerse con fuerza uno del otro y entonces poder mantener en el mar, hermanos, la estabilidad. Aquellos que hemos estado parados en el mar, aunque es la orilla, sabemos que las olas están pegando, ¿verdad? Y a veces la arena se abre y es difícil mantener la estabilidad, la fuerza. Allí, hermanos, todos, adultos y jóvenes, jugaron un papel importante y lograron la meta. Tuvieron que hacer, hermanos, cada una de esas personas tuvo que hacer un esfuerzo real. De la misma manera, cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, fuimos llamados para hacer un eslabón como iglesia, para no solamente alcanzar la madurez individual y personal, sino para que como iglesia podamos alcanzar aquello para lo cual el Señor nos alcanzó. Ahora, qué interesante, hermanos, voy a pedirles que me acompañen en la Biblia al libro de Hechos, capítulo 26. En el libro de Hechos, hermanos, capítulo 26, versículos 15 al 18, vamos a encontrar el registro de cuál es la razón o cuál es el propósito o cuál es la meta que Jesucristo le estableció a Saulo cuando lo llamó. Y me llama la atención que el verbo proseguir que él utiliza en Filipenses lo vuelve a utilizar aquí en Hechos, pero en un sentido diferente, que es el verbo griego dioko o dioko. Dice Hechos capítulo 26, versículo 15: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está relatando su conversión. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa palabra persigues es el verbo griego dioko, que hace rato leímos en Filipenses 3 cuando dice prosigo. Ahora ustedes me dirán, oye, hermano Germán, ¿y eso qué tiene que ver? Pablo entendió una cosa. Cuando el Señor lo llamó, dice, tú me estás persiguiendo, tú quieres acabar con mi obra, quieres acabar con mi iglesia, como un cazador quiere acabar con su presa. No sé si me explico. Y Saulo, ¿me estás persiguiendo con tal celo? ¿Me estás persiguiendo con tal habilidad? ¿Me estás persiguiendo porque realmente quieres atrapar? Y cuando Pablo escribe a los filipenses les dice, con el mismo celo que yo perseguí a Cristo, es el mismo celo con el cual ahora persigo el propósito con el cual Él me llamó. Qué interesante, hermanos. Porque, hermano, ¿con qué celo te dedicas a la escuela? ¿Con qué celo te dedicas al trabajo?
¿Con qué celo te dedicas a los negocios? ¿Con qué celo te dedicas a levantar tu negocio, a cuidar tu matrimonio, tu belleza, tu juventud, tu cuerpo? Porque hay hermanos que les gusta el deporte. ¿Con qué celo te dedicas a aquello, a cuidar a tu familia o a protegerla? Lo haces fíjense qué interesante, con ese mismo celo te preocupas por crecer espiritualmente, por alcanzar la meta a la cual Dios nos llamó, que es la madurez, pero también es hacer un eslabón para alcanzar a los que se están muriendo, en este caso sin Cristo. No sé si logro comunicar lo que quiero, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, los miembros de las iglesias somos, aplicadísimos. Apenas hace unos días platicando con algunos chicos de la iglesia, el otro día me dormí a las 2 de la mañana, pastor, me dormí a las 3 de la mañana, ¿y por qué tan tarde? No, pues es que tengo mucha tarea. Oye, qué padre, qué bueno, pues échale ganas, ¿no? Incluso en uno de los servicios oramos para que todos acrediten su ciclo escolar y otros incluso ya pasaron al siguiente. Pero la pregunta es, ¿te esfuerzas con el mismo celo para lo espiritual? ¿Sí me explico? ¿Lo hacemos con la misma diligencia? O como dijéramos en México, ¿le echamos las mismas ganas? Probablemente sí, ojalá que sí. Pero si no es el caso, tenemos que hacerlo. Vamos a regresar a nuestra lectura de Hechos 26, 18, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, ahí está el propósito, ahí está la meta, he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, ¿estamos persiguiendo la madurez cristiana y la obediencia con el mismo celo? Hermanos, quiero que pensemos en una cosa. Es más, revisemos nuestros 3 momentos de oración que tuvimos en el culto de hoy. ¿A qué nos dedicamos el día de hoy? Orar por este enfermo, por aquel enfermo y por aquella necesidad. Me temo que un 90%, si no es que más, de oraciones hoy en nuestra iglesia y en la vida privada, y muy probablemente, hermanos, de un elevado número de iglesias, es la misma. Sana a nuestros enfermos, danos de comer, que no perdamos el trabajo. Pero hermanos, ¿no estamos perdiendo un objetivo? ¿No estamos olvidándonos de un propósito mayor? ¿De algo más grande? Me temo que sí. Me temo que las oraciones que a la par, no estoy diciendo que esté mal, por algo oramos por ellas, pero a la par de esas peticiones debemos de orar al Señor, Señor, y haznos cristianos más maduros, haznos cristianos más fieles, cristianos más obedientes, ayúdanos a alcanzar la meta para la cual tú pediste, nos llamaste, para formar eslabones, para alcanzar a aquellos que están muriendo sin Cristo. ¿Cuál es la meta? Otra vez vuelvo a repetir, ¿cuál es la meta que nuestra iglesia se ha propuesto y que probablemente, ojalá me equivoque, entre paréntesis, algunos han olvidado? Crecer al doble, compartir de Cristo, ganar almas para el Señor. Que al final, hermanos, de este año, en diciembre, en el aniversario, además de estar dando testimonios de cómo nos fue con el COVID, podamos decir, hermanos, y aquí está el fruto que el Señor nos permitió cosechar, porque aventamos la red en su nombre, porque esta pandemia no nos desvió del propósito. Me temo que Satanás, hermanos, está desviando a la iglesia a llenarse de conocimiento. Por eso están consumiendo las predicaciones de todo mundo. Insisto, dije hace rato que no está mal, pero lo que dije es que eso no trae madurez, porque la madurez viene con la obediencia. Y para llegar a la madurez debo de hacer un esfuerzo real para alcanzar a los que están muriendo sin Cristo. Esa debe de ser nuestra prioridad, esa es nuestra meta. Por eso el título de la predicación de este momento es alcancemos la meta. No nos olvidemos que ese es el propósito, hermanos, para el cual nosotros existimos también como iglesia. 2, alcancemos la meta, no nos conformemos.
Hermanos, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Y mientras ustedes vuelven al versículo, quiero plantear una pregunta. ¿Qué es una persona? ¿Qué es ser conformista? ¿Cómo es una persona conformista? Vamos a leer, por favor, Filipenses 3. Dice la palabra de Dios: hermanos, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿qué es ser conformistas? Conformista es una persona que logra algo y ahí se queda. No busca más, no tiene más logros, a lo mejor tiene capacidades, a lo mejor tiene dones, a lo mejor tiene talentos, pero no logra más porque no quiere alcanzar más. Pero el cristiano es una persona que no puede, no debe de ser conformista. Es alguien que debe de buscar la cima, hermanos, mirar al horizonte como la persona que está allí parada y decir, ¿hacia dónde puedo dirigirme ahora? ¿Hacia dónde puedo ir hoy? Habemos personas, o hay personas, hermanos, que viven del pasado, viven de sus logros, viven de sus éxitos, pero se estancan en ellos. No se preocupan por alcanzar cosas nuevas. Se consuelan diciendo, bueno, ya alcancé esto y con eso es suficiente. Ya no importa lo que yo haga después. Pablo no. Pablo dice, yo me olvido de lo que he alcanzado ahora, me olvido de lo que tengo ya aquí y sigo adelante. Yo prosigo a la meta. Voy a buscar todavía más. Hermanos, a lo mejor ustedes son hermanos, porque seguramente hay hermanos en la iglesia que han alcanzado la madurez. Hermanos, no se estanquen, siempre se puede alcanzar más. A lo mejor hemos hecho cosas para el Señor, le hemos servido al Señor, hemos como Pablo ganado a muchas personas para Cristo, pero no podemos vivir del pasado. Los éxitos pasados no sirven para nada. No, hay que ver ahora hacia dónde podemos ir, ahora hacia dónde podemos alcanzar. Hay personas, hermanos, que me han dicho, pastor, pero ¿para qué pensamos en más personas si ya no cabemos? Si ya está lleno, a veces ya no hay ni siquiera dónde sentarse. Bueno, pero eso no significa que no tenemos que crecer. Si el problema es el inmueble, pues entonces vamos a deshacernos del inmueble y rentamos uno más grande, ¿verdad? Que sea 3 o 4 veces mayor que el de ahorita, para que digamos, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Está vacío. No sé si me explico. El problema no es ese. El problema es cuando en nuestra mente decimos, ya es suficiente. No, no es así. Pablo estaba consciente de que ya había logrado mucho después de 20 años de vida cristiana, después del trabajo misionero, pero dijo, yo no me voy a fijar en lo que ya he alcanzado. Dice, yo me voy a concentrar en aquello que viene adelante. Pablo fue un hombre que siempre tuvo metas espirituales altas, y el cristiano es alguien que debe de tener metas espirituales altas. Cuando Pablo estaba trabajando, hermanos, en una región, ¿qué creen? Ya estaba pensando a dónde iba a ir, cuál era la otra región que iba a alcanzar. Esa es la mentalidad cristiana. Voy a alcanzar esta meta este año, voy a crecer, voy a ser obediente, voy a predicar en este lugar, voy a estudiar en el seminario, voy a ser maestro, pero más adelante voy a hacer el otro y voy a hacer aquello. La visión de Pablo era la visión de un crecimiento constante. Esa debe de ser la visión, hermanos, de la iglesia, de cada miembro. No echemos las campanas al aire por los logros. Vamos a extendernos a lo que está delante. Hay que perseguirlo. ¿Qué nos debe de motivar a perseguirlo? Dice que Pablo quería alcanzar ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A ver si logro. Hermanos, nos espera la vida eterna. Y mientras lleguemos a ella, tenemos que llegar con un gran fruto. El gozo de saber que un día estaremos delante de la presencia de Dios nos debe de llevar a ser como Jabes, a pedirle al Señor, Señor, ensancha mi territorio. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8. Nuevamente Pablo habla de proseguir. En el versículo 14, ¿se dieron cuenta? Prosigo a la meta. Él podía conformarse con sus logros, pero sabía que podía hacer más y se esforzaba por ello. Había algo que lo motivaba. Era el premio que implicaba la salvación eterna, ese supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Por eso cuando está a punto de morir, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8, hermanos, dice lo siguiente: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra, ¿qué dice? De evangelista. No le dice, métete otra vez al seminario. No le dice, memorízate otra vez toda la Biblia. No le dice cualquier otra cosa. No, le dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, llega a la meta, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No creen ustedes que llegó a la meta? Sí, llegó a la meta. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, Pablo dice, he tenido que pelear en la batalla en la cual el Señor me llamó, pero he llegado hasta el fin. Las batallas en la vida de Pablo no fueron una excusa para no madurar, no fueron una excusa para no obedecer, no fueron una excusa para no formar la cadena para llegar hasta donde estaban las personas muriendo sin Cristo. Uno de los últimos consejos que le da a su amado hijo en la fe es, siga siendo obra de evangelista. Entonces, una tercera idea que yo encuentro en Filipenses capítulo 3, ahora los versículos 15 al 16, es que debemos de compartir la misma visión. Compartamos la visión. Dice el versículo 15 y 16, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Subrayo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sientes o sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, alguien de los hermanos que están allá en casa o de los hermanos que estamos aquí, ¿algún día, en un día de campo, han jugado el juego de jalar la cuerda? ¿Verdad? 10 personas de un lado, 10 personas del otro, o 20 o 30, las que sean, ¿verdad? Se pone una cinta en medio y hay que jalar, ¿Cuál dirían ustedes que es una de las condiciones que deben de reunirse para poder jalar, para poder ganar en el juego de jalar la cuerda? Fuerza, que todos jalen, que todos jalemos parejo. Pero algún día han jugado y de repente alguien se suelta. ¿Qué pasó? No, es que quema el lazo. No, es que no, ya me arrastraron. No, mejor yo no. Y de repente cuando te está haciendo que por qué lo soltó, ya te arrastraron hasta adelante porque perdieron. ¿A poco no? Pero si está equilibrado y todos jalan hacia el mismo lado, si todos comparten la misma visión, existe una elevada probabilidad de ganar. Lo mismo pasa en la vida cristiana, lo mismo pasa en la iglesia. Cuando en una iglesia no existe unidad, no existe trabajo en equipo, cuando no todos los miembros compartimos la misma visión, vean lo que dice Pablo, todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. La meta en la iglesia no es que todos seamos niños espirituales, hermanos. No, que seamos perfectos, que seamos maduros. Y si todos llegamos a la madurez, dice Pablo, esto mismo sintamos, es decir, tengamos el propósito de alcanzar la meta con seriedad, ¿sí? De, como dijimos hace rato en el punto anterior, de no ser conformistas, de buscar algo más. ¿Para qué? Para poder alcanzar los logros a los cuales el Señor nos ha llamado. Si en el juego de la cuerda, insisto, se jala con fuerza y con ímpetu, se puede ganar. No se puede vencer al rival en una competencia cuando no todos jalan pareja. Lo mismo pasa en la iglesia. Vamos a poder vencer al enemigo, vamos a poder vencer a Satanás, vamos a poder vencer en la vida cristiana en la medida en la que todos jalemos parejo. Hermanos, ¿cómo podemos lograr que Dios cuide a nuestra iglesia? Que Dios proteja a nuestros enfermos, jalando parejo. Ayer publiqué en el Facebook, hermanos, una frase que espero no haya incomodado a algunos,
porque es una frase honestamente fuerte. Y antes de escribirla lo pensé 2 veces. Estaba yo leyendo, normalmente antes de dormir suelo leer un rato la Biblia, hermanos, y estaba leyendo y vino esa idea a mi mente y dije, la voy a escribir. Y lo que ese texto dice más o menos es lo siguiente. Cuando dije, habemos personas que cuando tenemos problemas queremos que toda la iglesia ore, pero cuando los problemas son de otros, nosotros, ¿verdad?, nos olvidamos y dormimos tranquilamente. Y me temo que así es. Ojalá me equivoque. Pero es probable que en nuestra iglesia, a pesar de que publicamos en el grupo de oración o de que publicamos en el Facebook, donde un 80% de los miembros de la iglesia está incorporado, hay hermanos que ven la publicación, pero que ni por error se toman la molestia de orar. Pero no fueran ellos. Hermanos, por favor, oren por mí, porque tengo un problema, porque me siento muy mal, porque me pasa esto, porque me pasa el otro, y porque me pasa aquello. Y hermanos, antes decíamos a manera de chiste, ¿no? Es miércoles de oración. Y de repente ves llegar a alguien y dices, una de dos. O tiene una petición, o simplemente se le ocurrió venir hoy. ¿Y qué creen? Tenía una petición. Viene, dice su petición y no lo vuelves a ver nunca más. Así no puede funcionar la iglesia. Así no va a jalar parejo. Pero si tenemos una misma meta, un solo propósito, todos oramos, todos ayunamos, todos trabajamos, todos evangelizamos, todos cooperamos, todos hacemos todo lo que nos toca, vamos a poder vencer. Hermanos, ¿cómo nos va a ver Satanás a nosotros si somos una iglesia que ora, que ayuna, que trabaja, que evangeliza, que jala parejo? Permítame decir esto, hermanos, y lo digo con convicción, nos va a temer. Porque va a decir, ahí está una iglesia que está fortalecida en Cristo. ¿Cómo puedo atacarlos si están juntos? ¿Cómo puedo acabar con ellas si se ayudan mutuamente? ¿Cómo puedo destrozar esa congregación si todo el mundo está preocupado por el hermano, por el otro, clamando, orando, ayunando, trabajando? Me llevo a unos, pero ellos traen otros y oran por ellos, ¿verdad? Y claman por ellos y se están cuidando y se están protegiendo. Solamente así se puede, hermanos, vencer al enemigo. Todos debemos de tener el mismo anhelo. Para lograr metas grandes, no necesitamos un Dios grande, ya tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Lo que necesitamos, hermanos, simple y sencillamente, es es que se está acabando la batería, por favor, hermanos. Es para el suspenso, para que digan, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Ok, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Verdad? No es cierto, estoy haciendo tiempo para que me ayuden ya con la computadora. Gracias, hermano. Creo que no estaba conectada a la luz. Gracias, hermano Israel. ¿Qué necesitamos, hermanos, nosotros? Trabajar en equipo. La iglesia es como la maquinaria, como los engranes de una máquina, en el que todo mundo está checando, está supervisando que funcione bien. Quiero que escuches esta idea que quiero leerte, hermano. Si como iglesia no trabajamos todos, escuchen esta idea. Si como iglesia no maduramos y no trabajamos todos, no pasaremos de ser una congregación cualquiera, como muchas otras en las que pasan décadas y siguen estancados en la fe, siguen estancados en número. Pero si somos una iglesia que funcionamos como el engrane de una maquinaria, un favor, hermano, conéctale a la luz porque ya incluso se apagó. Hermanos, vamos a funcionar como una maquinaria y entonces vamos a crecer. Si tenemos la misma visión, el mismo empeño, vamos a lograr cosas grandes. Y el día de mañana, hermanos, el nombre de la iglesia de Arenal es un nombre que va a ser conocido en todos lugares. No quiero que se conozca en todo lugar para que nos aplaudan, no, sino para que digan, allí hay una iglesia que predica, que ama, que sirve al Señor, que está trabajando. Pablo, cuando escribió a los Corintios, les dijo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano, a los hermanos que están aquí y a los hermanos que están viendo la transmisión,
Por favor, conéctense a las reuniones de varones, a las reuniones de jóvenes, a las reuniones de damas. Hagamos a un lado las excusas, hermanos. Necesitamos estar juntos. Necesitamos estar unidos. Es que yo no me llevo bien con tal hermano, es que se va a conectar este otro, y es que yo no quiero verlo. Oye, hermano, entonces, ¿qué haces aquí? No podemos como iglesia crecer cuando no puedo verle la cara al hermano que está conectado. Ya esos tiempos en los que decían uno, es que y el hermano se sienta del lado izquierdo, entonces yo me voy del lado derecho. Es que el hermano, 6605 hermano, es que este hermano hizo esto y mejor no, yo por eso mejor no estoy allí porque lo voy a ver, porque lo voy a tener que saludar, porque me voy a atravesar. No, dice Pablo, yo le ruego, sean de una misma mente, sean de un mismo parecer. ¿Cómo puede Satanás destrozar a una iglesia? Hermanos, ¿qué hubiera pasado si esa cadena humana de 80 personas de repente se rompe? No solamente una familia iba a morir, iban a morir mucho más personas. No sé si me explico. Hermanos, la meta que el Señor Jesús nos dejó es muy grande, es multiplicarnos. Hermanos, yo oro a Dios para que Él me dé vida, y si no, aunque no me la dé, hermanos, pero que responda a la oración, que nuestra iglesia un día sea una iglesia grande, poderosa en la fe, en el trabajo, en el ministerio. Mi oración a Dios, ustedes la conocen. Prácticamente no hay día que yo le pida lo mismo a Dios. Señor, envía obreros a tu mies y tómalos de la iglesia. Levanta generaciones de pastores, de misioneros, de predicadores, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas que te amen, que te sirvan. Pablo estaba consciente de una cosa. En la iglesia existen personas que somos perezosas, existimos personas que somos perezosas y existimos personas que somos indiferentes, pero también existen personas que trabajan, hermanos, como los engranes, funcionan bien. Ese es el tipo de personas que tenemos que ser. Dice Pablo, escuchen los que son perfectos. Todos debemos de tener un modo de pensar. Y escuchen lo que dice Pablo, y si alguien piensa diferente, el Señor los va a iluminar para que cambien de opinión. No está aquí toda la iglesia presente, pero suponiendo que estuviese toda, que prácticamente, lamentablemente, nunca está toda, y yo levantara la mano y preguntara, hermanos, ¿quién está de acuerdo con la meta de enviar misioneros al campo? Yo casi les garantizo, hermanos, y ojalá que no peque con esto, garantizo que alguien va a decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo, hermanos, en pensar en que la iglesia crezca y se multiplica y establezca iglesias y haga esto y el otro? Y no va a faltar por allí. Es que ¿por qué una iglesia grande donde nadie se conoce? Es que ¿para qué queremos más esto y el otro si no podemos con esto y aquello? Siempre es lo mismo. Y entonces Satanás dice, pues ¿para qué me meto con esa iglesia si solitos pueden? ¿Para qué los destrozo yo? Solitos pueden. Destrozarse ellos solos. No, hermanos. Satanás tiene que vernos con temor, no nosotros con temor a él. Y eso va a ocurrir cuando todos trabajemos juntos. 4, para terminar. Regresemos a Filipenses, por favor, hermanos. A Filipenses capítulo 3, versículo 17. La cuarta cosa para poder alcanzar la meta, hermanos, es que imitemos a otros. Filipenses 3, 17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Hermanos, hemos oído muchas veces que no debemos de mirar al hombre, pero sí debemos de mirarlo. Especialmente a aquellos hermanos. Hermano, júntate con los hermanos, ¿verdad? Que te van a enseñar, que te van a hacer madurar, que te van a compartir una bendición. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Pero si te juntas con el chismoso, si te juntas con el flojo, si te juntas con el que no viene, que viene cada Navidad, cada Año Nuevo o nada más en su cumpleaños, ¿verdad? Pues te vas a hacer igual, Si te juntas con el que no le habla a nadie, con el que no se quiere juntar con los demás, te vas a hacer igual.
No, dice Pablo, no, hermanos, para alcanzar la meta hay que imitar a aquellos que como nosotros prosiguen, siguen adelante. En otro pasaje Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Yo quiero hacer una invitación, hermanos, me quiero hacer una invitación a mí mismo como pastor, a mis hermanos que están aquí y a los hermanos que están viendo la transmisión y a los que lo vean en la repetición. Imitemos a los hermanos de la iglesia que son fieles. Estoy seguro que tenemos hermanos así en la iglesia. Júntate con ellos, haz amistad con ellos. Y cuando te encuentres a uno que no está imitando a Cristo, que no se está esforzando por llegar a la meta, no lo dejes, no te apartes de él. Tráelo contigo y dile, hermano, vente para acá. Mira, vamos a imitar a este hermano. Vamos a juntarnos con él, porque tenemos una meta. Vamos a jalar parejo. Vamos a hacer esa cadena para salvar a los que están muriendo. Vamos a madurar, vamos a ser obedientes, vamos a ser sabios para que todos lleguemos a Cristo. En esta imagen me gusta, están siguiendo a aquel que va por el camino correcto, llega a la meta donde está Cristo, y así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Conclusión, la meta que el Señor nos ha puesto es grande, es alta, pero no es difícil de alcanzar en la medida en la que cada uno de nosotros cumplamos con estas 4 cosas de las cuales hemos hablado el día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos.